Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy David Luna, soy director de Al Centro y hoy estoy muy emocionado de invitar a una persona que además de ser amiga es un gran académico y un gran servidor público. Gabriel Cifuentes, el director de Seguridad y Justicia de Al Centro. Gabriel es abogado de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en gobierno en Harvard y adicionalmente un PhD en Derecho Penal. Y como estamos haciendo estas entrevistas para que podamos lanzar la nueva imagen del centro, pero también para lanzar la nueva web, es importante recordar las entregas que ha hecho Gabriel que han sido muy importantes. Una sobre cuál es el poder de las encuestas, otra sobre el futuro de la Fiscalía en 2020, una sobre justicia a mano propia y una que se llama La reforma a la justicia está quedando coja. Gabriel, agradeciéndole mucho haber aceptado esta entrevista, ¿qué consejo le daría a usted al gobierno nacional en estos momentos de crisis carcelaria? Hemos visto unas noticias nada alentadoras sobre los motines, etcétera, pero ¿qué decisión debe tomar el gobierno nacional sobre cómo manejar esta situación? Bueno, David, y a toda la audiencia del centro, muchísimas gracias por este espacio y por esta oportunidad de compartir ciertas reflexiones. Creo que el ejercicio que se hace desde el centro de poder pensar sobre temas y sobre todo sobre soluciones a partir de la evidencia es algo que mucho necesita el país en este momento. Así que gracias y gracias por la iniciativa y la contribución que se está haciendo a la sociedad. David, el tema carcelario es un tema crítico, pero no es un tema crítico de ahora. Es decir, la crisis no estalló a partir del motín de hace 15 días, ni con la muerte de 23 presos en ese momento. El problema de la crisis carcelario es un problema muchísimo más profundo. Como algún gran político lo decía, las cárceles son el termómetro de las sociedades y si ese tuviera que ser nuestro termómetro, tendríamos que repensar muchas cosas. Las cárceles tienen un problema de hacinamiento muy profundo. El hacinamiento de las cárceles es en promedio nacional un 54%. Hay algunas cárceles del país donde llega el 400%, es decir, en una cama duermen 4 personas. Eso sin mencionar las condiciones internas de las cárceles en materia sanitaria, tecnológica, de vigilancia, de curaduría, de visitas, de alimentos, de seguridad. El 53% de las extorsiones que se producen a nivel nacional provienen de las cárceles. En las cárceles en Colombia se consume más drogas que en los departamentos de Bolívar y Cauca juntos. Eso estamos hablando solo de una población penitenciaria de 120.000 reclusos entre sindicados y condenados, que ahí hay otro problema. En las cárceles nosotros estamos juntando tanto la gente que ha sido condenada como la gente que ha sido investigada en una proporción alrededor del 65-35 respectivamente. Con el agravante, y con esto simplemente cierro un poco el diagnóstico, que los municipios y los departamentos no se están haciendo cargo de la población sindicada, es decir, de las personas que todavía no han sido condenadas, cosa que es responsabilidad constitucional y legal. Tenemos entonces un sistema penitenciario digamos, saturado de personas que están siendo puestas bajo custodia del IMPEC. Tenemos un sistema penitenciario absolutamente subfinanciado porque la financiación que existe actualmente no es suficiente para dar abasto y tenemos además otro gran inconveniente y es que la política penitenciaria no es acorde con la política criminal del país. Aquí en Colombia tenemos la tendencia de que cualquier problema que surja para generar golpe de opinión, creamos nuevos delitos y eso es lo que llamamos populismo punitivo. Cosa que representa un contrasentido porque en Colombia menos del 1% de los casos se resuelven ante las instancias judiciales. Entonces tenemos muchos delitos, muchas investigaciones, pocas decisiones, demasiados presos y muy pocas cárceles. Y como para cerrar el problema penitenciario, la cereza del pastel es los problemas de corrupción que aquejan al sistema penitenciario y la necesidad de que nos repensemos si el IMPEC tiene que ser la fuerza encargada de la custodia de los presos, teniendo en cuenta que el IMPEC es una fuerza absolutamente insuficiente en términos de proporción hombre preso.
En promedio, por cada funcionario del IMPEC hay 300 o 350 presos que tiene que custodiar. Bajo esas condiciones es imposible garantizar la seguridad tanto dentro de las cárceles como fuera de las cárceles. Porque si no se garantiza además la seguridad dentro de las cárceles y las condiciones necesarias, el principio y el propósito resocializador del Estado pierde su razón de ser, y es ahí donde las cárceles se convierten en escuelas de crímenes y vemos otros problemas y encadenamientos como la reincidencia. David, yo para concluir simplemente le quiero señalar que hay una hoja de ruta. La hoja de ruta está incluida en el COMPES 3828 del 2015. Ahí se establecen una serie de acciones y de propuestas integrales para poder resolver el problema penitenciario a partir de una visión de 360 grados, y estamos todavía esperando que los gobiernos, porque no es solo no es solo del presidente Duque, sino también del anterior gobierno, den respuesta de cuál ha sido el avance de la política penitenciaria, que ya tenía un presupuesto de 1 billón de pesos y una hoja de ruta por 10 años de implementación. Entonces, según entiendo, ante la gravísima situación que se está viviendo y que no es nueva por el coronavirus, la decisión que debería en estos momentos tomar el Estado colombiano con la posibilidad de que se infecten muchos es pues dejarlos en libertad, lo que llaman algunos casa por cárcel o cárcel controlada, para que de alguna otra forma eso no sea un foco de contagio. Sin duda, David. Además, porque es importante que la audiencia sepa que solo el 1% del área total del sistema penitenciario está dedicada al sistema sanitario. Hay cárceles que ni siquiera tienen enfermería. Es decir, que si se presenta una crisis, esos pueden ser focos de infección, focos donde las condiciones epidemiológicas y las condiciones también de defensas, o sea, los presos son más proclives a poder enfermarse, no solo por las condiciones que se ven dentro de las cárceles, sino también porque la alimentación es inadecuada, porque son más susceptibles a ciertas enfermedades, porque hay una gran proporción de la población penitenciaria que ya sufre de enfermedades como tuberculosis, así no se crean algunos casos de tuberculosis, VIH, problemas respiratorios. Entonces, sin duda la población penitenciaria es una población vulnerable en materia de virus. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es, si hubiera políticas de excarcelación, ¿a quiénes debemos nosotros excarcelar? Seguramente no a aquellos que han cometido delitos de sangre, no aquellos que han sido ya condenados por delitos y graves violaciones a los derechos humanos, probablemente no a quienes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública. Es decir, que eso es lo que alarma a la sociedad. Es decir, dejar a la gente que ha cometido los peores crímenes nuevamente en la calle o darles ese premio. Pero hay tantos delitos o tantas personas que están siendo investigadas o condenadas por delitos menores, o mayores de 65 años, o personas que ya han purgado gran parte de la pena, o personas que ni siquiera han sido condenadas, o sea, que están siendo investigadas, allá donde el principio de presunción de inocencia no se ha respetado. Entonces, habría que hacer un análisis muy juicioso y muy cuidadoso. Sin duda alguna, desocupar las cárceles o bajarle al hacinamiento puede generar condiciones más favorables para evitar de cierta manera la propagación del virus, pero sin duda alguna, David, cualquier medida que se tome ahorita va a ser necesaria, pero insuficiente, porque las condiciones dentro de las cárceles tampoco se van a solucionar con la excarcelación de 10.000, de 15.000 presos. La sobrepoblación carcelaria está por encima del 54%, es insostenible. Es decir, si llegase a haber un caso de coronavirus en cualquier centro de reclusión, lo más probable es que nosotros no vayamos a poder controlar la propagación de la enfermedad. Muy importante reflexión. Resumiría simplemente con dos cosas. La primera, evidentemente debe haber una excarcelación, obviamente con unos criterios específicos para que salgan quienes, entre comillas, merecen con mayor impacto salir. Pero dos, este es un problema al cual no se le ha atendido hace mucho tiempo y merece, para superar la crisis, tener prioridad número uno en la agenda, entre otras por el tema de resocialización, porque uno no puede ver la cárcel simplemente como el confinamiento, sino como la posibilidad que la persona mejore en su entorno y en su acción. Permítame cambiarle un minuto de tema para algo, digamos,
igualmente complejo, pero sobre todo seguramente más cercano, y estamos todos en cuarentena, estamos todos confinados. Dos preguntas. La primera, ¿qué debe hacer una familia que por alguna razón esté viviendo momentos de violencia intrafamiliar? Y la segunda, ¿es correcto que la autoridad que está en la calle tenga total libertad de imponer, llámese multas, comparendos a las personas que salen por una u otra razón? ¿Por qué le hago esta segunda pregunta? Porque en las redes sociales muchas personas me preguntan, oiga, yo puedo salir, tengo excusa, etcétera, el decreto me ampara, pero igual me ponen multa. Entonces, esas dos preguntas creo que son claves en el diario que estamos viviendo y sintiendo. Pues David, fundamentales están ambas preguntas. Yo frente a la primera le contestaría lo siguiente. La violencia intrafamiliar es un delito que típica históricamente ha tenido un subregistro enorme. Es decir, muchas veces la gente no se atreve a denunciar, ya sea porque tienen miedo de hacerlo, ya sea porque igual así lo hacen, pues las condiciones no van a cambiar las condiciones, y tres, porque desconfían de la capacidad de las autoridades de resolver esta clase de situaciones. Lo paradójico es que las personas que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar hoy más que nunca se están viendo vistas revictimizadas porque tienen que estar encerradas en la casa. Y lo que sí se ha sabido, de acuerdo con las cifras oficiales también de la alcaldía, es que mientras los hurtos y las extorsiones vienen bajando por obvias razones, los indicadores de la violencia intrafamiliar va subiendo, y eso es gravísimo. La violencia intrafamiliar es un delito que muchas personas no consideran que sea igual de grave una extorsión, un homicidio, pero la violencia intrafamiliar deja unas secuelas sociales enormes, y muchos de los feminicidios, de los delitos de alimentos y de otra serie de delitos conexos a la violencia intrafamiliar ponen en riesgo la estabilidad familiar, emocional y la integridad física de las personas que son víctimas. Hace pocos días la viceministra de Justicia, Juanita Patrón, estaba señalando el lanzamiento de una política o intensificar las políticas para evitar la violencia intrafamiliar, estableciendo que las comisarías de familia, que deberían ser los primeros en enterarse de esta clase de situaciones, deben permanecer abiertas, entendidas como un servicio público esencial. Valdría también la pena revisar las funciones que tienen los inspectores de policía para poder atender estas situaciones, o por lo menos para poder levantar un diagnóstico más acertado de lo que está pasando sobre este delito en particular. Pero fundamental, David, que las autoridades no se olviden de este delito, y que por no estar atendiendo otra serie de situaciones desamparen a las personas que valientemente hacen uso de las líneas de la policía y del 123 para denunciar que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar. Aquí el llamado más urgente es a que las autoridades, tanto las comisarías de familia como la Policía Nacional, no desamparen y no desatiendan estas llamadas que aparentemente no tienen nada que ver con la crisis que estamos afrontando, pero que definitivamente tienen todo que ver, porque cuando la gente está encerrada en la casa es cuando es más vulnerable a esta clase de delitos. Y segunda, para responder brevemente a su segunda pregunta, David, yo creo que aquí hay tanto de desconocimiento de la ciudadanía sobre las disposiciones del decreto 444, que denota también una incapacidad en materia pedagógica del gobierno. El gobierno no ha sabido transmitir a través de canales adecuados cuáles son las limitaciones, pero un llamado también a que la ciudadanía, de manera solidaria y responsable, entienda que no hay que tener un policía con una libreta de multas detrás para que se cumplan las acciones y las medidas que está recomendando el gobierno nacional. Esto es un problema de todos. La policía, por supuesto, que tiene toda la autoridad para que en los casos previstos por el decreto pueda establecer las sanciones. Tratemos de evitar al mínimo salir. Solo si tenemos que hacer mercado, y no hay que ir a comprar tomates todos los días. Una vez nos aprovisionemos, tratemos de tener una provisión que nos permita estar encerrados, comprar medicamentos, si es necesario ir al trabajo, hacerlo de manera responsable. Pero las imágenes que nos han dejado los últimos días, David, y con esto concluyo, es que no es solo un problema de las autoridades,
que seguramente en ciertas circunstancias pueden abusar o no respetar lo que está establecido en el decreto, y ahí cabrían las medidas disciplinarias contra los agentes que las incumplan, pero también una ciudadanía que en muchos sectores no se ha comportado de manera responsable ni solidaria y se está convirtiendo en un foco de riesgo sin entender que ellos mismos pueden ser vectores o víctimas de una enfermedad que tiene que ser tomada con la mayor seriedad, porque definitivamente es el reto más grande al que nos hemos enfrentado en nuestra historia republicana, David. Bueno, Gabriel, muchas gracias por sus consejos, por su conocimiento, por contar y compartir esto con Al Centro. Una última pregunta para despedirme. Me ha gustado mucho ese nuevo producto que lanzaron al aire hace unos días que se llama Los Mismos Gatos. ¿Eso qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se come? ¿De qué se trata? Rápido porque se nos acaba el tiempo. Que lanzamos, David, que lanzamos. Usted es un gato también. Básicamente es un grupo de gente común y corriente que le está sacando el pecho al aburrimiento, pero sobre todo a la indiferencia. Y como usted bien lo decía en uno de los programas, pensando en el día D, que es el día después de que pase esta crisis. No olvidarse que hay gente que no solo está aburrida, sino preocupada por lo que pueda pasar, y lo que queremos hacer es invitarlos a un espacio de reflexión y un buen momento de lunes a viernes a las 8 de la noche a través de las redes sociales. Así que bienvenidos y nos vemos en estos días, David, allá también. Se los recomiendo mucho a todos los que nos siguen en Al Centro. Gabriel, muchas gracias y espero que a ustedes sigamos adelante. De esta crisis vamos a salir juntos. No le quepa sin la duda menor alguna, duda. sin duda alguna. Un fuerte abrazo, David. Chao, gracias. Chao, chao.